El agua es negra, no por la oscuridad de la noche, sino por la ausencia de luz misma, un vacío frío y aplastante donde el sol no ha llegado en meses. Bajo el hielo ártico, el océano se mantiene justo por encima del punto de congelación, un lugar tan hostil que la sangre común se cristalizaría en segundos. Sin embargo, aquí, en esta catedral helada de silencio, la vida se mueve, lentamente, deliberadamente. Los peces se deslizan por aguas que deberían matarlos, sus cuerpos desafiando las leyes fundamentales de la química. Su sangre fluye transparente, no roja. Sus corazones laten una vez cada 10 segundos. Algunos carecen por completo de hemoglobina, otros producen anticongelante en sus venas. Cuanto más nos acercamos a los polos, más extrañas se vuelven estas criaturas, no por casualidad, sino por millones de años de negociación evolutiva con un entorno que se niega a ceder. Hoy nos adentramos en los extremos biológicos de los peces polares, donde la supervivencia exige imposibilidades anatómicas y donde el frío ha esculpido la vida en formas que desafían todo lo que creíamos saber sobre la biología de los vertebrados. La historia comienza con un hecho simple y brutal. Los cristales de hielo son letales. Cuando la temperatura del agua de mar desciende por debajo de 0 grados Celsius, alrededor de 1,9 grados, el hielo no solo se forma en la superficie, se origina desde el interior nucleándose alrededor de cualquier partícula, cualquier imperfección. Para un pez, esto significa la muerte desde dentro. El hielo se propaga a través de los tejidos, rompiendo las membranas celulares y destrozando los órganos. Los peces comunes, los que se encuentran en los océanos templados, tienen sangre y fluidos celulares que se congelan fácilmente. No pueden sobrevivir en aguas polares más de unos minutos. Sin embargo, el bacalao antártico se desliza por el mar de Weddell a profundidades donde la temperatura nunca supera los 2 grados. El bacalao ártico nada bajo el hielo marino durante toda su vida, sin conocer jamás el calor. Estos peces no evitan el frío, se han convertido en él. La solución reside en las glicoproteínas anticongelantes, moléculas tan extrañas y específicas que prácticamente no existen en ningún otro lugar de la naturaleza. Estas proteínas se unen a la superficie de los cristales de hielo en formación, impidiendo su crecimiento. No impiden la aparición del hielo, congelan el proceso de congelación en sí, fijando los cristales a un tamaño demasiado pequeño para dañar los tejidos. Los peces nototénidos antárticos producen estas proteínas en su hígado, haciéndolas circular constantemente por su torrente sanguíneo, a través de sus ojos y por el líquido que rodea su cerebro. Las proteínas están codificadas en genes que evolucionaron hace entre 5 y 15 millones de años, cuando el clima de la Antártida pasó de templado a gélido y los ancestros de estos peces se enfrentaron a una difícil elección evolutiva: adaptarse o desaparecer. La mayoría desapareció. Los nototénidos se adaptaron y hoy representan más del 90% de la biomasa de peces en aguas antárticas. No solo sobrevivieron al frío, sino que lo heredaron. Pero las proteínas anticongelantes son solo el principio. A medida que uno se desplaza hacia el norte o hacia el sur en la Antártida, el frío no solo amenaza con el hielo, sino que lo ralentiza todo. Las reacciones metabólicas dependen de las colisiones moleculares, y en el agua helada, las moléculas se mueven con lentitud. Las enzimas que funcionan eficazmente a 10 grados Celsius se vuelven casi inertes a 0 grados. Las contracciones musculares se ralentizan, las señales nerviosas se retrasan. Resulta más difícil extraer oxígeno del agua, aunque el agua fría contiene más oxígeno disuelto que el agua caliente. Los peces se encuentran atrapados en una paradoja bioquímica. Su entorno es rico en recursos, pero sus cuerpos están demasiado fríos para utilizarlos eficazmente. La respuesta de la evolución ha sido eliminar lo que no es esencial y rediseñar lo que queda. El pez de hielo de aleta negra, Caenocephalus aceratus, que nada en el océano austral, carece por completo de glóbulos rojos. Su sangre es translúcida, un fluido de color amarillo pálido que circula por su cuerpo transportando oxígeno disuelto directamente en el plasma. La hemoglobina, la proteína rica en hierro que da color a la sangre y le confiere su capacidad para transportar oxígeno, está ausente. Los genes que la codifican han sido eliminados, volviéndose inoperantes por mutación. Para cualquier otro vertebrado, esto sería fatal.
Sin embargo, el pez de hielo sobrevive gracias a la riqueza en oxígeno del océano Antártico, a la lentitud de su metabolismo y a otras formas de compensación. Su corazón es 3 veces más grande de lo esperado para su tamaño corporal. Su volumen sanguíneo es 4 veces mayor. Sus capilares son más anchos, reduciendo la resistencia. Se mueve lentamente, conservando energía y manteniéndose en un estado de eficiencia metabólica perpetua. La pérdida de hemoglobina incluso podría haber sido ventajosa. La hemoglobina aumenta la viscosidad de la sangre y en el frío extremo, la sangre espesa se vuelve peligrosamente lenta. El pez de hielo resolvió este problema eliminándolo por completo. Luego está la cuestión de la flotabilidad. La mayoría de los peces mantienen una flotabilidad neutra gracias a una vejiga natatoria, un saco lleno de gas que se ajusta a los cambios de profundidad. Pero el gas es compresible y sensible a la temperatura, y en las profundidades gélidas de los mares polares, las vejigas natatorias se vuelven poco fiables. Muchos peces polares las han perdido. El pez antártico, que puede pesar hasta 100 kilogramos y vivir a profundidades superiores a los 2000 metros, carece por completo de vejiga natatoria. En su lugar, almacena lípidos, grasas, en sus tejidos. Las grasas son menos densas que el agua y proporcionan sustentación sin las complicaciones mecánicas de una cámara de gas. El pez se convierte en esencia en un depósito de aceite viviente con su carne saturada de ésteres de cera y triglicéridos. Esto lo hace lento y torpe, pero también estable. Flota a la deriva en el frío abisal como un cepelín, conservando energía y esperando a su presa. Cuanto más al norte se adentra uno en el Ártico, más extrañas se vuelven las adaptaciones. No porque el Ártico sea más frío que la Antártida, sino porque su entorno es más variable. Los peces antárticos viven en un frío estable y predecible. La temperatura del agua varía poco a lo largo del año. Los peces árticos, en cambio, se enfrentan a extremos estacionales. En verano, las aguas superficiales se calientan ligeramente. En invierno, se congelan por completo. Los peces deben hacer frente tanto al frío como a la inestabilidad. El bacalao ártico, Boreogadus seda, es quizás el ejemplo más extremo. Vive toda su vida bajo el hielo marino, alimentándose de plancton asociado al hielo y desovando en invierno bajo la banquisa. Puede tolerar temperaturas de hasta 2,5 grados Celsius. Produce glicoproteínas anticongelantes, pero también ajusta su función enzimática estacionalmente, expresando diferentes variantes de proteínas según la temperatura. Su metabolismo es flexible, alternando entre estados y optimizándose para condiciones que cambian lenta pero implacablemente. Sin embargo, a pesar de su proeza bioquímica, estos peces son frágiles, son especialistas, exquisitamente adaptados a un estrecho rango ambiental. Los nototénidos antárticos no pueden sobrevivir en aguas con temperaturas superiores a 6 grados Celsius. Sus enzimas se desnaturalizan. Sus proteínas anticongelantes se vuelven tóxicas a temperaturas elevadas, acumulándose en los tejidos y causando daño celular. El pez de hielo, con su corazón agrandado y sangre diluida, no puede generar la energía metabólica necesaria para nadar rápido. Son depredadores de emboscada que acechan a sus presas, conservando cada caloría. Son obras maestras de la evolución, pero también prisioneros de sus propias adaptaciones. Hay algo inquietante en todo esto. Solemos pensar en la evolución como un proceso que aumenta la complejidad, que se construye hacia algo superior. Pero los peces polares nos recuerdan que la evolución también implica una pérdida. El pez de hielo perdió su hemoglobina. El pez bacalao perdió su vejiga natatoria. Los nototénidos perdieron la capacidad de sobrevivir en aguas cálidas. Intercambiaron versatilidad por especialización, y en los mares polares helados, ese intercambio los ha mantenido vivos durante millones de años, pero también los ha vuelto vulnerables. A medida que el planeta se calienta, a medida que el hielo ártico retrocede y el océano austral comienza a calentarse, estos peces no tienen a dónde ir. No pueden trasladarse a aguas más frías. No existen aguas más frías. No pueden adaptarse rápidamente. La evolución se mide en milenios y el clima está cambiando en décadas. Son reliquias de una era glacial que está llegando a su fin. Lo que hace que los peces polares sean tan fascinantes no es solo su rareza, sino lo que revelan sobre los límites de la vida. La biología es química, y la química está limitada por la temperatura.
Las proteínas que se pliegan correctamente a 20 grados Celsius se despliegan a 40. Las enzimas que catalizan reacciones en los peces tropicales se bloquean en aguas polares. La vida existe dentro de un estrecho margen térmico y los peces polares viven al límite de ese margen. Nos muestran hasta dónde puede llegar la evolución, cuán ingeniosa puede ser la selección natural cuando el entorno lo exige, pero también nos muestran el precio. El corazón del pez de hielo es enorme porque tiene que serlo. El bacalao ártico es lento porque la velocidad es metabólicamente imposible. El bacalao ártico no puede abandonar el hielo porque el hielo es el único lugar donde su biología tiene sentido. Y aún persiste el misterio. No comprendemos del todo por qué las proteínas anticongelantes no dañan a los peces a temperaturas elevadas, ni cómo el pez de hielo compensa la pérdida de mioglobina en sus músculos, lo que debería impedir que sus tejidos almacenen oxígeno para la actividad intensa. Desconocemos cómo algunos peces árticos pueden sobrevivir congelados por completo, literalmente congelados, con sus tejidos llenos de hielo, y luego descongelarse y retomar la vida cuando las condiciones mejoran. Existen especies en el Ártico, como pequeños escorpiones marinos y peces caracol, que se han encontrado atrapadas en hielo y se han revivido en laboratorios. Los mecanismos que explican esto apenas comienzan a comprenderse. Implican deshidratación, crioprotectores y una tolerancia al daño celular que desafía la comprensión convencional. Los peces polares no son metáforas, no son símbolos, son animales reales moldeados por presiones reales que viven en tiempo real. Existen porque el frío lo exige y persisten porque no tienen otra opción. Su singularidad aumenta con la latitud porque el frío aumenta, porque los desafíos se multiplican, porque la evolución es implacable e inflexible. Estos peces son el resultado de millones de años de supervivencia al límite, donde el margen de error se mide en fracciones de grado. No intentan ser extraños, intentan sobrevivir. Y mientras observamos cómo se derrite el hielo, mientras medimos el calentamiento de los mares polares, nos queda una pregunta que la ciencia aún no puede responder. ¿Qué le sucede a una criatura que ha pasado 5 millones de años adaptándose al frío cuando éste comienza a desaparecer?